¿Sueles percibir la vida fácil o complicada? Muchas veces suelo comparar la comida con la vida. Hay platillos que parecen ser tan complicados de hacer y otros tan sencillos, pero cuando llega la hora de hacer uno u otro, la perspectiva cambia. Tengo algunas recetas que rehusaba hacer por considerar que eran demasiado complicadas, pero cuando me decidí a hacerlas, el proceso me resultó más sencillo de lo que imaginé. Y lo contrario me pasó con otras recetas que consideraba sencillas. A la hora de hacerlas, el proceso me fue demasiado complicado. La avena cocida era uno de esos platillos que me parecía demasiado complicado hacer, aun y que pudiera ser un alimento sencillo de preparar. Las recetas que llegué a ver me fueron demasiado complicadas y la consistencia que obtenía era un tanto desagradable, y mejor optaba por comerla en crudo, con un poco de leche caliente y un toque de canela. Y si llegaba a comerla cocida, era gracias a que algún compañero de trabajo tenía la amabilidad de llevarme una porción para desayunar. Cuando comencé a modificar mi dieta para comer solo lo hecho en casa, la avena fue uno de los platillos que elegí incluir en mis desayunos. Probé muchas maneras de hacerla en frío que me parecieron sabrosas y también algo complicadas por tantos ingredientes que incluían. En algún momento, cuando los pendientes se acumularon a lo largo de la semana, olvidé surtir la despensa a tiempo y había muy poco para cocinar. Y para desayuno solo tenía avena, canela y algo de fruta. Algo delicioso debía salir y si no, al menos experimentaría el proceso y no me quedaría con la duda. Esta vez estaba dispuesta a hacer avena cocida y también aprovechar la canela, así que puse a hervir 2 ramitas y un extra en un poco de agua y luego le bajé un poco al fuego para lograr extraer todo el sabor de las ramitas de canela. La cocina olía delicioso y el color hermoso. Agregué leche, dejé calentar un poco más y después agregué la avena para cocerla. Luego la dejé reposar por unos minutos y resultó una consistencia agradable y un sabor caneloso y naturalmente dulce. Un proceso nada complicado. De la misma manera, a veces solemos complicarnos la vida por situaciones o momentos que tal vez en ocasiones no esté en nuestras manos cambiar. Sin embargo, sí podemos cambiar la manera en la que lo percibimos, incluso a veces cambiar la situación o hacerla al menos más llevadera si elegimos hacer a un lado la inseguridad y lanzarnos para lograr un cambio. Te comparto que en algún momento me pareció complicado uno de mis trabajos, sobre todo la relación con algunos de mis compañeros, dado a que la manera de trabajar era muy distinta. Comúnmente existían roces o lagunas en la comunicación, o a veces incluso afectábamos directamente a un cliente por una incorrecta organización. Cuando elegí hacer a un lado el creer que creía cómo reaccionarían si comunicaba mis inquietudes y algunas propuestas, nos sentamos a charlar y la comunicación fluyó en total apertura y respeto. Creo que para ambos lados era lo que necesitábamos, una sencilla y amena charla, compartir nuestras inquietudes y juntos identificar una solución que beneficiaría a todos. Algo similar se puede presentar en otras ocasiones. El creer que sé lo que sucederá si expreso mis necesidades o inquietudes puede hacerme percibir complicada una situación, una experiencia, una relación. Pero si elijo enfocarme en lo que requiero para disfrutar el proceso, la relación con mi pareja o alguna experiencia de la vida, ese enredo de ideas que mi cabeza generó y que me hacía verlo todo complicado, puede desaparecer o al menos disminuir para darme el valor de hablar con mi jefe para expresar alguna inquietud, con mi pareja para aclarar algunas dudas o con esa amistad que dejé de hablar por un malentendido. La mayoría de las situaciones
dependen de mí hacerlas llevaderas, aunque admito puede ser un tanto complicado al inicio aceptarlo. Pero una vez que se elige vivir la experiencia, sea cual sea el resultado, la siguiente vez será más sencillo hacerlo y muchas veces se obtendrá lo que se busca. Considera lo siguiente. Tal vez pierdas algunos minutos de tu vida expresando tus inquietudes, dudas o emociones, pero puedes ganar mucho al comunicar conscientemente eso que te tiene en incertidumbre o te hace dar varias vueltas en la cama antes de dormir. ¿Y tú? ¿Te complicas la vida? El sabor a canela que mi avena tomó no requiere de azúcar u otro endulzante, solo un poco de fruta, un toquecito extra de canela en polvo o cocoa y una taza de té caliente y queda listo uno de mis desayunos favoritos. O si quiero un postre fresco por la tarde, guardo un poco en el refrigerador y la puedo disfrutar incluso fría. Te deseo una vida sin complicaciones.